Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Hoy nuevamente vamos a subir un video, ¿sí?, de lo que es la astrología. Si bien como hemos subido otros videos, pero esta vez vamos a hablar de lo que es la carta astral, ¿sí? La carta astral personalizada. ¿Cómo se levanta? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se interpreta una carta? Si bien la astrología y es una ciencia, vamos a sacar muchos mitos, ¿sí?, muchas creencias que se tienen de lo que es la astrología, de que, bueno, hay personas que pueden llegar a compartir esta información, de decir, bueno, si es verdad o no es verdad, perdón, si es verdad o no es verdad, ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las creencias? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco lo más brevemente posible para explicar, a modo de conferencia, qué es lo que es una carta astral. Para que la persona que se quiera hacer una carta astral sepa, digamos, para qué le sirve. ¿Sí? Porque, como dije en otros videos, no sirve de nada saber algo que uno ya sabe, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, sí, soy de Piscis, de Géminis, del signo que sea, y soy así, así, así. Pero bueno, uno ya lo sabe. Entonces, ¿para qué uno recurre, por ejemplo, a un astrólogo, ¿sí?, o un consultor de astrología? Es para que le brinde una información que muchas veces uno, ¿sí?, al estar identificado con una situación, no la ve. Entonces, el astrólogo que ve una parte de lo que es su vida, de lo que es cuando uno levanta una carta, le puede llegar a dar una interpretación y ver cosas que la persona no ve. ¿Para qué? Para que pueda trascenderlo, ¿sí?, para que pueda salir de esa situación y comprender muchas veces por qué le sucede tal o cual cosa. También sirve la astrología predictiva para predecir lo que puede llegar a suceder. Y esto es lo que puede llegar a suceder. ¿Por qué decimos esto? Porque es algo que hay muchas variables dentro de lo que es la carta astral y lo que es la psicología humana. Mi nombre es Sergio Lizardo, soy astrólogo, también hago reflexología y masoterapia, pero siempre abocado a lo que es la parte de interpretación desde el punto de vista de la salud. O sea, cuando uno levanta una carta astral de una persona, ya sea haces un masaje o por una consulta astrológica, como quiera haces una carta astral, uno siempre la busca desde el punto de vista psicológico y emocional. ¿Cuál es el objetivo? De que la persona se vaya con una información, ¿sí?, que le pueda llegar a servir para cambiar su destino, ¿sí? Por supuesto que, como siempre decimos, la decisión está en la persona, ¿sí? La astrología no es si bien es una ciencia, pero no es algo por ahí determinista. O sea, si uno dice, bueno, fulano de tal o fulana de tal tiene determinados aspectos astrológicos o planetarios, no quiere decir que sea algo drástico, que no puede llegar a cambiarlo. Hay cosas que son inevitables, ¿sí?, pero hay cosas que uno puede llegar a cambiar, o por lo menos hacer que ese impacto sea menor. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces hay personas que en la cuestión sentimental o de pareja o de dinero tiene ciertos aspectos, podemos decir, negativos. Si bien no existe lo positivo y negativo dentro, o lo bueno y lo malo, mejor dicho, dentro de una carta, pero sí son aspectos que por ahí a la persona le puede llegar a costar más. Entonces, sabiendo eso, la persona puede contar con herramientas ¿para qué? Para que, por ejemplo, tiene dificultades económicas, en los negocios nunca le va bien, o en los trabajos siempre lo echan, entonces, o dura poco, por los motivos que sea. Entonces la persona, uno levanta una carta y ve que tiene aspectos ya que son marcados de por vida, ¿sí?, porque es por la carta de nacimiento, y también están los aspectos por tránsito, que eso también vamos a hablar un poco en otros videos.
Pero bueno, volviendo un poco a eso, ¿para qué nos sirve? Para que la persona pueda llegar a cambiar, o por lo menos hacer que esas influencias, ¿sí?, no le afecten demasiado. Si tiene, por ejemplo, como decíamos antes, dificultades económicas, porque tiene algún planeta o tiene algo ahí que no está, entonces la persona tiene que ser, digamos, esto es algo general, más precavido, ¿sí?, o precavida en las decisiones que toma, ¿sí?, que no sea, por ejemplo, tan impulsiva, que, digamos, se asesore antes, por ejemplo, en la cuestión emocional. Bueno, siempre no tiene suerte, por ejemplo, en las cuestiones de relaciones sentimentales. Entonces, bueno, también hay que ver qué factores hay psicológicos que hacen que la persona tome determinadas decisiones o elija determinadas personas, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda a que la persona, bueno, empiece a ver las cosas distintas, a que tome decisiones distintas, a que muchas veces no se apresure, a que espere, a que observe, para mitigar un poco ese destino, digamos, entre comillas, que la persona tiene. Bien, aclarado esto, vamos a hablar un poquito, como decía antes, de lo que es la carta astral, ¿sí? La carta astral, cuando la persona viene a un consultante y dice, bueno, yo quiero hacerme la carta astral, o incluso hoy en día, por internet, una persona, bueno, busca alguna página web donde le levantan la carta astral, ¿sí? Pero eso tenemos que aclarar que eso está hecho con un logaritmo, ¿sí?, donde la persona pone la fecha de nacimiento, el lugar, su ciudad donde nació, el país y la hora de nacimiento, la hora y el minuto lo más acertado posible, porque eso se manejan con coordenadas. Entonces, lo más concreto posible, eso se levanta la carta astral. Con esos datos, con la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, se levanta la carta astral, ¿sí?, que le da, digamos, un dibujo con 12 casas y le da la interpretación de cómo es. Y eso estamos hablando de logaritmo o una inteligencia artificial que ve cómo están, digamos, los planetas y le da una información. Distinto a lo que es una carta personalizada. ¿Por qué? Porque cada influencer, no estamos diciendo que eso no sirva, porque tiene su información y su validez, pero el astrólogo o el trato personal puede descubrir aspectos ocultos psicológicos de la persona que, por supuesto, en este caso una máquina no lo ve, ¿sí? Por eso la importancia de consultar a alguien, digamos, personalmente, para que le pueda levantar su carta y hacer una interpretación un poco más directa, ¿sí?, una cuestión de frente a frente, entre humano y humano, ¿sí?, como es. No es lo mismo que uno vaya al médico por teléfono, que le diga, me duele la cabeza, y bueno, le dé algo, que esté personalmente con el médico, ¿sí? Es otro trato. Con esto pasa lo mismo. Entonces, la carta astral tiene 12 partes, ¿sí? Está dividida, como podemos ver en la pantalla, ¿sí?, en la pantalla que aparece. Es una carta astral de una persona en la cual, por ejemplo, ahí vemos que tiene un ascendente. El ascendente es la casa número 1. ¿Qué significa? Eso es indistinto al signo de la persona. O sea, si una persona, por ejemplo, nació en marzo, después del 21 de marzo, es bajo el signo de Aries. Si nació antes, es de Piscis, ¿sí?, y así sucesivamente. Si nació en septiembre, bueno, podemos decir que es de Virgo, ¿sí? Ese es el signo de la persona, su característica, la parte general. Con los datos que uno pide antes, que son la hora, la fecha y el lugar de nacimiento, se levanta la carta astral y ahí sale, ¿sí?, los 12 aspectos, los 12 signos, pero
aparece lo que es el ascendente, ¿sí? Con esos datos. Una cosa es la fecha, como decía, de nacimiento, y otra cosa es cuando uno sube todos esos datos y nos da, digamos, la distribución de los 12 signos como en la persona. Entonces, empecemos por la casa número 1, que es el ascendente. Vuelvo a repetir que una cosa es el ascendente, otra cosa es el signo. El signo es la parte general de la persona, la estructura general. Y la casa número 1, ya vamos a empezar a desglosarla, la casa número 1 se refiere a lo que es la personalidad. ¿Sí? La personalidad, lo que la persona expresa, lo que ven los demás, es como una fachada de la casa. ¿Sí? La casa en general, con sus paredes, con sus cimientos, con el techo, ¿sí? Ese es el signo. Pero todo lo que es el adorno, todo lo que la persona pasa y ve por fuera, eso es la fachada o es la personalidad. ¿Cómo nos expresamos? Por ejemplo, una persona puede ser nacida bajo el signo de Virgo, pero tenga su personalidad o la casa número 1 bajo el signo de Leo, ¿sí? O sea que va a ser una persona con estructura virginiana, pero su personalidad va a ser más tirando a lo que es el aspecto leonino, ¿sí? Una persona muy dada, muy de los hijos, muy caritativa, muchas veces le gusta relacionarse con mucha gente o que venga mucha gente a la casa, ¿sí? Por su personalidad. Eso es lo que expresa. Después tenemos que ver, digamos, los planetas que están o que pueden llegar a estar o no dentro de esa casa 1, donde viene la interpretación de cómo es la persona, cómo se manifiesta, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchas cosas más que escaparía de este video. Pasamos nuevamente a la casa número 2. La casa número 2, ¿sí? Ahí sí ya sigue un orden. Sigue un orden. Porque tenemos, por ejemplo, la casa número 1, como puede ser, por ejemplo, puede ser Aries o puede ser Tauro. ¿Sí? Supongamos que fuera Tauro. Luego sigue, por orden, ¿sí? Géminis, la casa número 2. Que a veces, por eso que estamos hablando de algo general, muchas veces hay casas donde se comparten el mismo signo, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar en general. La casa número 2, como decías, simboliza y está representada en las finanzas de la persona, ¿sí? La parte, digamos, monetaria, económica de la persona. Cómo administra sus bienes, ¿sí? Cómo es para administrar su poder adquisitivo. Entonces muchas veces vemos que hay personas que tienen, así como reciben el dinero, así lo gastan porque no tienen control y no saben manejar. ¿Sí? Y es un problema para la persona porque muchas veces hay personas que ganan mucho dinero y viven por lo justo, ¿sí? Porque se les va el dinero y no saben cómo. Como hay personas que con muy poco hacen mucho. Entonces ahí vemos si la persona tiene dificultades, por ejemplo, para manejar el dinero, hay que ver también cómo fue su educación, qué creencias tiene, cómo es su psicología. Pero bueno, si vemos que esa persona tiene dificultades, por ejemplo, para ganar, y vemos que tiene ciertos planetas, como por ejemplo puede llegar a ser Urano, un planeta de muchas revoluciones, de muchos cambios, entonces vemos que esa persona podemos orientarla para que cambie algunas creencias, supongamos que las tenga, o cosas, digamos, que ha traído de sus padres, de la herencia que ha recibido muchas veces de que la vida hay que vivirla y que la plata es dinero para gastarlo. Bueno, entonces sumado a esa influencia, la persona potencia todo eso. Entonces todo eso se puede llegar a cambiar. Entonces la casa número 2 representa lo que son las finanzas. La casa número 3 está relacionada con los hermanos y los parientes cercanos, así también como los viajes cortos, los viajes de corta distancia, la comunicación. Entonces, digamos, de acuerdo al signo, y si es que hay algún planeta ahí, se puede llegar a interpretar cómo es la vida de esa persona
y cómo se relaciona, digamos, con los hermanos, si es que los hay. Pueden ser primos, pueden ser hermanos de sangre o no, ¿sí? O personas que han sido criadas junto con esa persona. Entonces se toma como que esa es la casa de los hermanos, de la comunicación, cómo se comunica la persona. Si es una casa, por ejemplo, que tiene con Géminis, bueno, la persona va a ser tiende a ser muy comunicativa, ¿sí? A hablar mucho, a hacer mucha gesticulación con las manos, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo, digamos, por ejemplo, personas que dicen, sí, porque voy, entonces es muy común en esa persona, cada cosa que hace, expresarla con las manos, ¿sí? Con las manos, con la cara, con el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Géminis. La casa número 3. Pasamos a la casa número 4. La casa número 4 es una casa muy importante, si bien todas son importantes, pero esa es una casa donde representa lo que es el hogar. El hogar en la persona. La madre también representa el aspecto maternal, o sea, cómo es la relación con la madre, cómo es la relación con el hogar. Por ejemplo, una persona que tenga la luna en casa 4, podemos decir, desde el punto de vista de nacimiento. No estamos hablando de la carta astral fija, el momento de nacimiento, no lo que es la carta predictiva. En cuanto al movimiento de los planetas, supongamos que la persona se haga la carta astral del momento de nacimiento y vea cómo están influyendo actualmente los planetas. Eso es otra cosa. Esa es la carta predictiva. Estamos hablando de la carta natal, ¿sí? La carta del momento de nacimiento y cómo está influenciado en su vida. Entonces, como decía antes, una persona que tenga, por ejemplo, la luna en casa 4, la luna tiende a ser se está considerado un planeta, entonces hace que con la luna cada 7 días cambia, ¿sí? Influye en que esa persona tenga a tener muchos cambios de domicilio, ¿sí? Tiende a eso, a que por X motivo cambie muchas veces a lo largo de su vida de domicilio, por el motivo que sea, por trabajo, por su profesión, porque sus padres, bueno, tenían que trabajar y iban de acá para allá, o que la persona por ahí le guste también cambiar de lugar, ¿sí? Por esa influencia. Si tiene, como decía, por ejemplo, otro planeta, Urano, por ejemplo, ya los cambios van a ser muy drásticos, muchas veces fuera de la voluntad de la persona, y de repente va a estar en un lugar y de repente se va a tener que ir a otro. Entonces, bueno, por eso es la interpretación. También puede haber conflictos con la madre. Si tenemos, por ejemplo, a Neptuno en casa 4, hay muchas cosas ocultas con la madre, dificultades, puede haber muchas cosas no dichas. Bueno, es muy, muy amplio. Pero la casa número 4 está relacionada con el hogar, la madre. La casa número 5 de la carta astral ya representa lo que son los hobbies de la persona, en qué le gusta gastar su tiempo libre, para decirlo de una forma, ¿no? En qué le gusta emprender su tiempo libre, sus hobbies. Está relacionado también con los hijos, ¿sí? El tipo de hijos que puede llegar a tener. Si tenemos un planeta, por ejemplo, Júpiter, ¿sí? La persona tiende a tener muchos hijos o que le gusten mucho los hijos. Y si por X causa no tiene, por ahí tiene muchos sobrinos, que los puede tomar como inconscientemente sus hijos, o por ahí puede tener un merendero, puede hacer obras caritativas, ¿sí? Tener hijos de corazón, como se llama. Entonces, esa representa esa casa, ¿sí? La número 5 representa los hobbies y los hijos de la persona. La casa número 6, representa lo que es la parte laboral, ¿sí? No confundir con la casa número 2, que son los ingresos. La parte laboral, ¿sí? Y la salud. La parte laboral sería su profesión, ¿sí? O sea, ¿en qué trabaja la persona? ¿Cómo va a ser su trabajo? ¿Cómo va
desempeñarse a lo largo de su vida, o sea, en cuanto al trabajo, cómo van a ser sus ingresos, en qué se puede llegar a ganar la vida. Y también está relacionado, como decía antes, con la salud. O sea, cómo puede llegar a manifestarse o qué aspectos de la persona puede llegar a somatizar una determinada enfermedad, ¿sí? O un síntoma. Por ejemplo, una persona que tenga la casa número 6 en Sagitario, para decir una cosa, es muy probable que ante determinadas situaciones psicológicas puede llegar a manifestarse problemas, por ejemplo, en las caderas, ¿sí? en los muslos, ¿sí? Dificultad muchas veces para caminar, problemas en el nervio ciático, que vienen arrastrados muchas veces por algunas creencias, algunas cosas que va la persona reprimiendo y puede desencadenar en algún problema, por ejemplo, en el nervio ciático, en los muslos, en la carne. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que la persona sepa que ante cualquier síntoma que puede llegar a tener, le están avisando algo, que la persona está, digamos, reprimiendo algo y lo está manifestando. Entonces es una forma de predecir o prevenir, mejor dicho, algunas patologías. Pasamos a la casa número 7. La casa número 7 está relacionada con la pareja, ¿sí? La pareja, los socios, que también son una pareja, los socios que uno elige. O sea, la pareja es una sociedad que uno elige para entablar una relación en la vida, ¿sí? El matrimonio es una sociedad. También se puede interpretar los socios de una empresa, los socios de trabajo, los compañeros, donde uno emprende algo. Entonces, ahí es donde está toda la información de qué tipo de pareja uno va a elegir. Muchas veces uno dice, pero estoy desconforme con el socio, con esto, con aquello. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que uno le lleva que elija determinadas personas? ¿Por qué uno elige eso? ¿Por qué uno elige determinadas personas? Dice, bueno, sí, porque tiene determinado planeta o no, ¿sí? O bajo determinado signo, que gobierna esa casa. Entonces la persona descubre, dice, bueno, yo elijo por tal y tal motivo, pero la persona tiene la posibilidad, que ahí está, la posibilidad de comprender los motivos por el cual hace que esa persona busque ese tipo de pareja o de socios, si es que está desconforme, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo estoy más que conforme en el matrimonio, en la pareja, el socio que tengo en una empresa, o estoy más que bien, no tenemos problemas, nos complementamos. Bueno, ese es otro aspecto. Uno siempre atrae lo que a uno le falta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Uno a veces atrae lo que a uno le falta, pero puede ser, digamos, lo positivo o lo negativo de lo que a uno le falta. Entonces muchas veces aparece alguien para mostrarnos aspectos que uno tiene que trascender. La carta astral, la astrología, no es algo determinista, por eso es algo predictivo, porque predicción quiere decir decir antes de, ¿sí? Antes que suceda. Pero es algo predictivo, es como un pronóstico. Es como la persona que se dedican a lo que es la predicción del tiempo, del clima. Entonces, si uno observa y dice, bueno, hay ciertas probabilidades, un 70% de lluvia, hay un 80% de lluvia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está el otro 20%, ¿sí?, de que no llueva. ¿Por qué? Porque hay muchas variables dentro de lo que es el clima que puede llegar a cambiar y que se puede llegar a manifestar ese 20%, ¿sí?, o que cambie. Lo mismo sucede con la astrología. La astrología, hay muchos factores, muchas variables dentro de lo que es la psicología humana, ¿sí?, que puede llegar a cambiar, ya sea para mejor o para peor,
la vida de la persona, ¿sí? Por ejemplo, por eso la astrología es una ciencia que está en constante avance, en constante investigación, y cada persona es un mundo, ¿sí? No se puede tomar la misma persona con el mismo problema a una persona con otra, ¿sí? Porque por más que el problema o el síntoma sea igual, las causas son distintas, porque son dos personas distintas, porque vienen con dos crianzas distintas, por más que sean hermanos. Y también podemos llegar a hablar de lo que son las reencarnaciones, las vidas anteriores, qué es lo que trae de otras vidas, ¿sí? Hay muchísimas cosas, digamos, donde uno... Por eso la carta astral es algo muy amplio y, digamos, donde no se puede tomar a todas las personas por igual, salvo que uno levante una carta astral de un signo, ¿sí? Entonces sabemos que todos los piscianos, todos los virginianos, todos los leoninos tienen esta característica en general, pero está la individualidad de cada uno, ¿sí? Como las huellas digitales, por ejemplo, ¿sí? Todos tenemos, por lo menos en nuestra anatomía, en nuestros genes, están que tenemos 5 dedos en cada mano, tenemos 2 brazos, 2 piernas, bueno, etcétera, etcétera. Pero uno sabe que por más que uno vea una mano de una persona y dice, bueno, son iguales, ¿sí? Pueden ser más grandes, más chicas, pero su parte digital, sus huellas digitales son totalmente distintas. Lo mismo sucede con la psicología. Bien, pasamos a la casa número 8. La casa número 8 es una casa que se la interpreta, está relacionado con lo que son la muerte, ¿sí? Pero no la muerte, digamos, que a veces se interpreta así, bueno, a ver, ¿cómo va a morir la persona? No necesariamente es así, sino la muerte uno tiene que verla no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Muchas veces, si en la casa número 8, por ejemplo, que está relacionado con la muerte, hay ciertos aspectos, ciertos planetas que están transitando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona avanzada de edad, ¿sí? Supongamos una persona avanzada de edad, que tenga una patología ya de base, que venga complicada, entonces cuando pasa algún planeta, digamos, con cierta influencia, se puede llegar a decir que esa persona, mira, ¿qué ha pasado? Hay probabilidad que esa persona, bueno, ya llegue a su fin, ¿sí? Porque ya hace mucho, y hay personas que están agonizando, y bueno, entonces uno puede llegar a predecir algo, pero normalmente la casa número 8, como decía, está relacionada con la muerte, pero esa muerte también es algo psicológico, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, uno se cambie de ciudad, se cambie de casa, se separe, se junte, ¿sí? Se case, ¿sí? Es un aspecto de la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona se casa o se junta o forma pareja, es un nuevo nacimiento, una nueva vida. ¿Sí? La persona no puede seguir siendo la misma que era antes, por lógica, porque ya empieza a convivir, empieza a tener otro tipo de vida, entonces hay aspectos en esa persona que tienen que morir, ¿sí? O mueren, ¿sí? Para que nazca algo. Siempre que hay... por ejemplo, uno no puede decir, bueno, yo voy a seguir siendo siempre lo mismo porque no. Uno siempre que emprende algo nuevo es porque hay algo que tiene que morir, ¿sí? Esto es muy amplio y espero que se comprenda, ¿sí? No es que uno deje de ser uno en pos de otra persona, pero sí hay cosas que, supongamos, para dar un ejemplo a veces bien claro, si uno se forma pareja y dice, bueno, voy a tener hijos, entonces, si yo antes gastaba X cantidad de dinero en salidas, en viajes, en hacer esto, en hacer lo otro, para mí, entonces si mi decisión es formar una pareja y tener hijos, yo no puedo hacer lo mismo que
que hacía antes. ¿Por qué? Porque tomé una responsabilidad. Entonces hay aspectos en mi vida que tienen que morir para que nazcan otros, ¿sí? Si antes yo me iba, venía a la hora que sea, porque total, estaba solo, ahora tengo una responsabilidad de hijos, por ejemplo, entonces que fue una decisión, entonces hay aspectos que uno tiene que morir. Por eso la importancia antes de que uno tome una decisión en la vida, tiene que estar dispuesto a morir algunos aspectos de nosotros, ¿sí? Porque siempre que están los opuestos complementarios, siempre que hay un nacimiento tiene que haber una muerte. Como se dice por ahí un gran filósofo, si la semilla no muere, la planta no nace. Entonces lo mismo sucede con nuestra vida. Y eso un poco representa la casa número 8. La casa número 9. La casa número 9 está relacionado con la parte religiosa, pero esotérica, la afinidad que uno tiene hacia ciertos temas, ¿sí? O ciertos cultos, digamos la parte más espiritual. También está relacionado con los viajes largos, ¿sí? Muchas veces al extranjero. Una persona que, por ejemplo, tenga Júpiter, por ejemplo, ¿sí? en esa casa o un determinado signo, puede que la persona, digamos, tenga inclinaciones, conozca a alguien de afuera, o viaje al extranjero, o sienta la necesidad de viajar al extranjero o no, ¿sí? También son las aspiraciones que la persona tiene en cuanto a lo que es la parte espiritual. Los viajes largos, la casa 3 son los viajes cortos, a corta distancia, y la casa 9 está representada por los viajes largos. Generalmente de una ciudad a otra, estamos hablando de mucha distancia, al extranjero, ¿sí? Pasamos los estudios superiores también, ¿sí? Los estudios superiores se refieren a estudios universitarios, podríamos decir. Si la persona tiende a estudiar, ¿sí? A seguir carreras largas, o tiene predisposiciones, o se le puede llegar a costar más que otras. Bueno, esa es la casa número 9. La casa número 10 está representada también con el padre. El padre. Puede ser, digamos, el padre físico, pero también alguien simbólico, alguien que representa al padre, ¿sí? Una persona un jefe simbólicamente puede representar al padre. Entonces, ¿cómo va a ser la relación con su padre, con su jefe, que está muy relacionado de cómo fue la relación con el padre? Si la persona tiene conflictos con el jefe, por ejemplo, es porque generalmente hubo algún conflicto psicológico con el padre. Ya sea un padre ausente, ya sea un padre que... distintos aspectos que pueda llegar a vivir la persona en su vida. También eso está relacionado con la profesión, ¿sí? que va a tener esa persona, cómo se va a desenvolver, qué tipo muchas veces de profesión va a ejercer, que no necesariamente es la que está trabajando, que es la casa 6. A veces coincide, por eso la importancia muchas veces de que haya coherencia con la profesión que uno elige y con el trabajo que uno hace, y que tenga relación también con la forma de ganarse el dinero. Son tres cosas distintas que pueden estar en correlación, o muchas veces no hay no se correlaciona, no se es coherente con la forma de ingreso de dinero, con lo que uno trabaja y la profesión que uno ejerce le hubiera gustado. Entonces esos conflictos generan muchas veces ciertas enfermedades o síntomas llamados enfermedades. Pasamos a la casa número 11. La casa número 11 en una carta astral representa todo lo que son los aspectos comunitarios, ¿sí? Las amistades, los grupos de autoayuda, los grupos compañeros de trabajo que pueden formar un grupo de deporte, las instituciones a las cuales la persona puede llegar a pertenecer o pertenecer a algún aspecto de su vida,
cómo va a ser las relaciones con sus compañeros institucionales. Esa es la casa número 11. ¿Sí? Es la parte externa, es la parte social, es la parte donde uno se adhiere a alguna institución, a algún grupo, ya sea caritativo, para hacer ayuda, para pertenecer a... es como un aspecto, una proyección familiar, digamos. Pasamos a la casa número 12. La casa número 12, ¿por qué digo la casa número 12? Es una casa muy, no compleja, pero sí muy enigmática. Muy enigmática. Es la parte del inconsciente de la persona. Es todo lo que tiene oculto una persona y que no lo exteriorice. Fíjense que está la casa número 2 y ahí nomás, pegadito, terminando ese círculo, es la casa número 1, la personalidad. Entonces, la casa número 2 es todo lo que uno oculta. Y allí están muchas veces lo que son las enfermedades psicosomáticas ocultas, donde se puede llegar a manifestar algo. Realmente la persona, todo lo que va reprimiendo en su vida, muchas veces se somatiza en una enfermedad y está muy relacionado con el signo que caiga en la casa 12. Allí está todo lo oculto, digamos, las cárceles, las formas de represión que se tiene, también está relacionado con los hospitales, con los asilos, con los geriátricos, todo lo que sean lugar de reclutamiento, de encierro, enfermedades difíciles muchas veces de diagnosticar. Y es una casa donde está todo lo oculto de la persona. Es una casa compleja para interpretarla, porque por eso, como decía al principio, la importancia de estar al frente de un terapeuta, ¿sí? o un psicólogo o psicóloga, que hay muchos psicólogos y psicólogas en el mundo que estudian astrología, ¿sí? Aparte de su profesión, estudian astrología para comprender más la psicología de la persona. ¿Sí? Y una cosa no quita la otra. O sea, si uno, ya para terminar con esta casa, es la casa número 12 es la casa del inconsciente, lo que la persona guarda, que muchas veces no se anima a expresar, o que la persona no es consciente de que tiene ciertos aspectos. ¿Sí? Bien, para allí ya terminamos, y espero que sirva, que le haya sido de utilidad lo que es una carta astral, ¿sí? Sus 12 aspectos, y después está la interpretación, como decía antes, individual de cada casa de la persona. Eso por un lado. Y después está la carta predictiva. La carta predictiva, que es la carta astral levantada en el momento de nacimiento y cómo está, digamos, el mapa de la persona. Y la carta predictiva es cómo influye o cómo puede llegar a influir los planetas en la actualidad. Si bien sabemos que los planetas se van moviendo alrededor del Sol, ¿sí? Y eso hace que la carta astral de la persona, esos planetas vayan influyendo o se vayan moviendo alrededor de la carta y vaya influyendo en su carta y en su vida. Entonces la persona no es lo mismo que tenga un planeta determinado cuando tenga 6 años a cuando tenga 30, ¿sí? Su influencia va a ser distinta. Por eso está la carta predictiva, que como decía antes, es una carta que predice las posibilidades que tiene la persona de que le sucedan determinadas cosas. Después la persona está en cómo tomar eso, como por ejemplo podemos decir, mira, hay ciertos aspectos de que hay probabilidades de que tengas conflictos, digamos, económicos, ¿sí? Por determinados planetas, o tengas determinados conflictos
emocionales de pareja. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Bueno, no quiere decir que no se case, o que no se junte, o si está casada, bueno, ver cómo sobrellevar y comprender esa situación, que muchas veces son planetas rápidos, que se les llama, y muchas veces pueden durar 6 meses, 7 meses, donde realmente hay muchos conflictos, y después pasa. Entonces la persona dice, bueno, ya sé qué va a pasar, aprendo, porque el objetivo es no solamente, bueno, esperar y que pase, sino el objetivo es aprender de eso. ¿Qué me está dejando eso? ¿Para qué? ¿Sí? Sabemos que eso no es algo casual, que sucede porque sí. Entonces el objetivo es que la persona aprenda para poder trascender las situaciones que le suceden. Ya para último, para terminar un poco lo que en otros videos que subí, ya sea en YouTube, en la Escuela Holística Sirio o en Facebook, hablé de lo que es el simbolismo oculto de la Navidad en la astrología. Y un poco hablaba también de lo que es la astrología en el caso de la Biblia. Y vemos que la astrología está en todo, ¿sí? Está en todo, porque también está en la Biblia. Así como decía el simbolismo oculto de la Navidad, que es un aspecto astrológico, la Navidad, pero también, o sea, hay cosas que uno, digamos, puede decir, bueno, es coincidencia o no, pero sabemos que la casualidad no existe y que hay muchas coincidencias que son demasiadas, ¿sí? Entonces ¿cuál es el objetivo de estos videos? Que la persona, más allá de que diga estoy de acuerdo o no, porque eso no le va a servir ni a ustedes ni a mí, ¿sí? Pero si no, invitarlo a reflexionar, a que analicen, a que busquen, a que investiguen, que hay mucha información donde uno tiene que salir de ciertas estructuras mentales que uno tiene. Muy típico de la era donde estamos, que también hay un video de lo que son influencias psicológicas de la era de Acuario. Entonces, decía que en la Biblia, por ejemplo, también habla de lo que es la astrología, ¿sí? Por ejemplo, la Navidad, los 12 signos zodiacales, fíjense, presten atención, que hay demasiada coincidencia con los 12 apóstoles, porque eran 12 apóstoles. Porque eran 12, podrían haber sido 6, podrían haber sido 20, podrían haber sido 30, podrían haber sido 5. Fueron 12. Las 12 tribus de Israel, 12 signos zodiacales. Cada tribu, en el Apocalipsis, se refiere a cada signo. Cada apóstol representa un signo zodiacal, ¿sí? Tenemos al número 13 o al Cristo, ¿sí? Que representa, digamos, el que engloba todo, pero fíjense que hay 12 emanaciones, 12 discípulos, 12 signos zodiacales. Otra de las características son 4 los evangelios que se han publicado, son 4 los elementos, tierra, fuego, aire y agua. Son 4 los evangelios, 4 los evangelios. Entonces vemos que hay muchas coincidencias astrológicas que han sido ocultas muchas veces a propósito por la era donde se vivía antes, muchas veces intencional, para que, bueno, tendríamos que estar hablando de lo que es el siglo pasado, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede llegar a investigar y decir, hay demasiadas casualidades, ¿sí? La astrología es una ciencia que siempre ha estado, y salir un poco de los mitos, ¿sí? de que es algo determinista, de que es algo que nos sirve, de que tampoco uno puede decir, bueno, voy al astrólogo o a la astróloga y no voy al psicólogo o no voy al médico. No. O sea, no es así. La astrología es una ciencia, sabiéndola aplicar sabiamente, es un complemento más que le sirve a la persona para poder crecer en su vida, ¿sí? Es un complemento más. No quiere decir que una cosa quite la otra. Hay muchos médicos que están estudiando astrología, que han estudiado, que han hecho investigaciones. En un hospital de Buenos Aires, también un director de un hospital
pero se dedicó a la medicina, era cirujano, y se dedicó, digamos, al estudio de cada paciente desde el punto de vista astrológico. También unas discípulas de él, ¿sí?, que también han investigado, publicaron un libro, una psicóloga y una médica clínica también, basado en sus estudios y desde el punto de vista de la astrología médica. Entonces eso indica que cuando uno toma una profesión seriamente, no se contradice o no es competencia de ninguna otra, ni estamos hablando de algo fuera de lo normal, sino son complementos que le sirve a la persona para poder crecer. Bien, aclarado esto, espero que les sirva, que les haya sido de utilidad. Ya vamos a ir subiendo otros videos también de algunos aspectos, ya sea de reflexología, ya sea de astrología, para ir, digamos, brindándoles una información para que les sirva y la puedan compartir. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, bueno, en los próximos videos. Muchas gracias.